ahí sí se escucha, ¿cierto? Ahora se escucha. No es que no los pesque, es que hay digamos, una demora entre el, el tiempo en el que yo hablo y entre lo que a usted le llega al chat. Ya, ahí se escucha, ya, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Ciertos problemas técnicos no me dejaban empezar a transmitir la clase, pero ahora que la empecé a transmitir, la vamos a aprovechar. Les voy a devolver los minutos que hemos empleado, o sea, no vamos a tener una clase más corta, así que los que se quieran quedar 20 minutos más, yo voy a dar los 20 minutos más, evidentemente, porque es lo que ustedes se merecen, ¿cierto? Y es lo que les hemos prometido. Eh, las saludo desde donde nos ven el día de hoy. Díganme, ustedes, amigos, amigas, me pregunto, ¿cómo ven? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Desde la última vez que estuvimos. Talca, Iquique, La Serena, Huachuraba, Valparaíso, Maipú, Coquimbo, La Calera, Chillán, El Quisco, Chayán. Siempre me ha llamado la atención el parecido entre Chillán y Chayán. Esos son estos comentarios irrelevantes que yo digo a veces, pero soy muy bueno para pensar en voz alta y eso a veces me juega malas pasadas y sobre todo cuando uno está en vivo y en directo transmitiendo para todo Chile. ¿No les parece? Ya. Hoy día, sí, todos los santiaguinos nos dimos cuenta de el problema que ocasiona que el metro no funcione. Fue, las calles estaban tremendamente atestadas. ¿Cuál ha sido la dinámica que hemos tenido hasta el día de hoy? Que la mitad de la clase nos dedicamos a ver el ensayo PSU que emanó de EMRE y la otra mitad de la clase seguimos viendo los contenidos. De esta manera podemos ver tanto la parte práctica, ¿cierto? Así como la parte teórica. Eh, yo los invito entonces a que no perdamos más tiempo y trabajemos un rato sobre el ensayo de Emre. Nos quedamos la última vez en las preguntas, en la pregunta 38, en el tercer texto. Jay Lane pregunta rápidamente a ver cuál es la diferencia entre cuento, microcuento y fábula. Bueno, la primera diferencia que habría que hacer es entre novela y cuento. La novela tiene larga extensión, varios personajes y una seguidilla de episodios. Tiene más episodios. Un episodio se define como estructura narrativa de problema y solución. El cuento, en cambio, tiene menos episodios, menos personajes y menor extensión. El microcuento tiene una extensión menor a una página y se aún menos cantidad de personajes y se resuelve rápidamente. La fábula es un relato, en cambio, que tiene por objeto dejar una moraleja, dar una enseñanza. Espero que te haya servido esta respuesta rápida, Jane Lane. Ahora, fíjense que todavía no me mejoro bien del resfrío. Me tiene agarrado esta cuestión. No, no soy bueno para el invierno. Quiero cuadrar bien esto. Ahí está. Ya. Eh, bueno,
realizamos los dos textos anteriores de este ensayo. Ahora vamos al texto número 3. Veamos cómo nos va. Como ustedes saben, a mí me gusta leer en voz alta, así que lo voy a hacer. No, hermano, persuadir es hacer que alguien haga algo por medio de las emociones, y disuadir es lo contrario, que no haga algo o que no piense algo. Ya, vamos al texto. No más preguntas particulares, por ahora. Más ratito podemos hacer más. Plaza Ñuñoa. A ver, título. Siempre hay que empezar por el título. Ñuñoa Cat. Plaza Ñuñoa, a las 6 o 7 de la tarde. Un viernes de otoño. Se fue a España y dejó al gato al cuidado de su hermana. Él y el gato vivían en un departamento unos metros más allá de las Lanzas, frente a la plaza. En esos días, cuando no estaba, veíamos a veces el gato pasearse entre las mesas, llorando, buscándolo. A veces bajaba de los árboles y se quedaba sobre los toldos, maullando, mientras nosotros seguíamos entre cerveza y cerveza, como los parroquianos anónimos que éramos en aquellas tardes cada vez más heladas. En esos días escuchábamos al gato y lo llamábamos, pero no se acercaba, simplemente se quedaba ahí, fuera de la línea de la visión, como un puente ciego del ojo, y nos maullaba de vuelta. A veces eso, el gato solitario buscando a su amo en medio de la juerga citadina, nos daba pena o risa, una risa melancólica tal vez, una risa que no puede dejar de citar a la pena y que se nos escabullía en esos momentos precisos en que a la cerveza se le iba el gas y la tarde se volvía noche. Eso pensábamos, eso sentíamos cuando escuchábamos al gato maullar, mientras apurábamos el vaso y alguien encendía el enésimo cigarrillo, mirando a los escolares demorar su vuelta a casa vagando en la plaza, o a las parejas esconderse quizás de quién sabe qué entre los árboles. Álvaro Bizama, Postales Urbanas. Esto es un microcuento, ¿cierto? Una pequeña historia relatada. Por ser microcuento, ¿a qué género? A ver, primero, lo que acabamos de leer, ¿es un texto literario o no literario? ¿Qué dicen? Ya, es un texto literario. ¿A qué género pertenece? Ya, el género narrativo, ¿cierto? Es un microcuento. ¿Podría ser una crónica? Podría ser una crónica. En verdad no tenemos los elementos para saber si este texto es ficción o no es ficción. Pero a primera vista parece un texto narrativo. O sea, sin duda lo es. Cuenta una historia. Sabemos que es literario también porque tiene una intención estética, una intención artística. Entonces, si lo miramos como literatura, sería un microcuento. Ya, teniendo eso claro, entonces veamos primero las preguntas de lenguaje contextual. La primera que tenemos es parroquianos. Recuerden, connotación y denotación. La connotación es lo que quiere decir la palabra en un contexto determinado, situada, ahí donde está.
La denotación es lo que significa esa palabra para la generalidad de la lengua. Entonces, siempre en este tipo de preguntas tenemos que encontrar la palabra que mejor se adapte tanto a la connotación como a la denotación, aunque hayan eh, faltas en la concordancia de género. Tenemos 38 parroquianos. De buenas a primeras. Ya. De buenas a primeras, ¿qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan por la palabra parroquianos? Yo quiero jugar, porque parroquianos son los que van a una parroquia, pero ¿eso sería la connotación o la denotación? Si digo que parroquianos son las personas que asisten a una parroquia. Estoy leyendo en el chat que está pegado. ¿Es cierto? Ya. La denotación de parroquianos es la gente que va a la parroquia. Aquí evidentemente no se nos está hablando de gente que va a una parroquia, sino a gente que va a un bar en Plaza Ñuñoa. ¿Qué tiempos aquellos de estudiante? Entonces, los parroquianos, en este sentido, son los sujetos que asisten regularmente a un lugar. Son, digámoslo así, los clientes frecuentes de un bar, de una cantina. Habitualmente se dice eso. Entonces, no es propiamente compradores, porque comprador es cualquier persona que compra algo. Consumidor, lo mismo. Eh, el parroquiano, en este sentido, es un cliente habitual. Por eso vamos a decir que la alternativa correcta es la C, clientes. Entonces aquí podemos ver clara la diferencia entre denotación y connotación. Para la denotación, parroquianos son los sujetos que se reúnen en una parroquia, ¿no? Pero para el caso de la connotación, de lo que estamos observando ahora, resulta que parroquianos son los clientes frecuentes de un bar. La segunda palabra del léxico contextual es escabullía. Y las alternativas son deslizaba, escapaba, diluía, resbalaba, escondía. Vamos al contexto. Dice, a veces eso,
el gato solitario buscando a su amo en medio de la juerga citadina, nos daba pena o risa, una risa melancólica tal vez, una risa que no puede dejar de citar a la pena y que se nos escabullía en esos momentos precisos en que la cerveza se le iba el gas y la tarde se volvía noche. ¿Qué es lo que se escabulle entonces? Lo que se escabulle es la risa. Ya, vámonos a la alternativa. Es una risa que se escapa, ¿cierto? Porque empiezan en este ambiente de juerga juvenil a tener cierta pena, cierta melancolía que se simboliza en la figura del gato. La risa es lo que se escabulle. Vamos viendo cada una. Ya, entonces si lo que se escabulle, en este caso, es esta risa melancólica de los parroquianos del bar que ocurre con el gato y bla, 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 deslizaba no implica un escape, ¿cierto? Un desliz o el deslizarse es un tipo de movimiento entre sus semas, entre su campo semántico, no involucra el dejar de estar en el lugar que se está. Diluirse es algo que ocurre con eh, una sustancia sólida que se... ¿Cómo decirlo? Los que son buenos para la química, ¿cómo definirían el concepto de diluirse? Estoy seguro que los que saben más de química me pueden dar un sinónimo mejor para, para dilución. Ya, claro, soluto solvente ya. Sí, es una sustancia, hacer que un cuerpo, una sustancia al mezclarse con un líquido, se deshagan sus partículas que quedan incorporadas a dicho líquido. Entonces sabemos que no es diluya. Resbalaba, asimismo que deslizaba, implica un movimiento que no tiene esta connotación de escape. Y escondía, no, pues escondía tiene que ver con algo que se oculta. Entonces podemos saber que la alternativa correcta es la alternativa B. Esta risa melancólica se escapaba. Eh, chun, chun.
Me dicen que tengo activado que está la clase de ciencias. Voy a arreglar eso de inmediato. Dame un segundito. Ya. Ahora si apretan F5 les debería salir que estamos en lenguaje. Seguimos. Apurábamos. Tomábamos, tragábamos, pasábamos, acabábamos, consumíamos. Apurábamos denotativamente. ¿Qué querría decir? Solamente en la denotación. Cuando solamente en términos de denotación apurábamos es hacer que algo vaya más rápido. Pero si nos vamos al contexto, vemos que lo que se apura es el vaso. Cuando uno dice apuraba un vaso de cerveza, es que se estaba consumiendo de forma rápida para terminarlo pronto. Desde ese punto de vista, el apurábamos es ante todo un acabábamos. Apurábamos el terminarlo. Les voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿Qué figura literaria hace que apurábamos implique acabábamos? ¿Qué figura literaria vuelve sinónimo apurar un vaso de cerveza con acabar un vaso de cerveza? A ver. Buena, Memo. Buena, Memo. Es una metonimia. ¿Por qué? Memo Morales. Perfecto, 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 perfecto. ¿Por qué es una metonimia? ¿Por qué decimos que cuando apurábamos un vaso de cerveza, decimos que la alternativa correcta es la alternativa de, yo les pregunto qué figura literaria es, y Memo muy hábilmente me dice que es una metonimia. ¿Cuál era la diferencia entre la metáfora y la metonimia? La metáfora vinculaba una realidad con otra realidad que le es lejana, ¿cierto? Que no tiene que ver con ella. La metonimia vincula dos cosas que son contiguas. Por ejemplo, si decimos se aproximan velas en el mar, sabemos que las velas tienen que ver con los barcos. Entonces decimos, veo velas venir y estoy diciendo, vienen los barcos. Como en
los barcos vikingos de la serie Vikings, que recientemente me mantuvo muy cautivado. La vi como en 2 días. Bueno, ahí uno vería las velas de los barcos vikingos y dice, oh, vienen velas, venir, y sale corriendo y hay que protegerse nomás, pues. Sí, eran muy rudos los vikingos. La metonimia es una sustitución en la que lo sustituido tiene que ver por algún tipo de relación de contigüidad con aquello que está sustituyendo. En este sentido, apurábamos es apurar el acabar la cerveza. Efectivamente, como dice Rodrigo, aquí lo que se está sustituyendo es causa, creo. Si mal no estoy pensando. Miren, con respecto a los parroquianos de las lanzas, se afirma que eran jóvenes que A. sentían pena por el gato que buscaba a su amo. B. se reunían todas las tardes de otoño a pasar sus penas y melancolías. C. llegaban hasta el local a compartir con parroquianos anónimos. D. añoraban al amigo que se había ido a España. E. compartían noches de juerga con el dueño de El Gato. En este tipo de preguntas no es interesante primeramente que veamos cuál es correcta, sino que ustedes identifiquen qué, qué nivel de lectura les requiere. Explícito, implícito o valorativo. Explícito, ¿cierto? Es algo que está dicho textual en el fragmento. Y lo que nos dice el fragmento es que a los chiquillos estos que iban al bar les daba penita ver al gato. Jane Lane y Fernanda bien agudas, efectivamente, porque el enunciado de la pregunta dice, se afirma, sabemos que tenemos que encontrar la respuesta en la superficie del texto. Es decir, no hay que inferir nada. Entonces, en el texto nos dice de manera explícita que a estos jóvenes les daba penita cuando el gato estaba buscando a su amo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el tema principal del texto leído? ¿Qué habilidad le están pidiendo acá? Aquí ya no es una pregunta de nivel explícito, ¿cierto? Hay que hacer una operación más compleja que simplemente buscar información en un texto. Se está pidiendo reconocer la idea principal, el tema. Eso implica, ¿cierto?, un ejercicio de síntesis, de reducir el texto a una unidad temática. Bien, nihilismo.
es sintetizar a nivel global. Están aprendiendo bien esto de las habilidades. Mientras más claro lo tengan, más a la segura se están yendo. Con eso les digo todo. Eso es conocer la matrix de la PSU. El texto se trata al final de qué. ¿Quiénes son los protagonistas del texto? ¿A quiénes les da penita? Esta pregunta es bien tramposita, porque nos hace pensar que el tema es el gato, pero el tema no es el gato, es lo que le pasa a los chiquillos que van al bar con el gato. No es las melancólicas tardes de otoño en las lanzas, porque de lo que se trata el cuento no es de las tardes, sino de lo que de lo que le pasa a un grupo de amigos que va a beber cerveza a las lanzas y les da penita ver a un gato escabulléndose. Entonces, la respuesta correcta, amigos y amigas, no era ni la A ni la B, era la E. La E de entendimiento. La E de encauzarse. La E de... ¿De qué puede ser? La E de los elefantes africanos, eso. Está... Ayer estuve investigando sobre... Bueno, no sé si les conté que hace poco me sorprendí mucho porque me di cuenta, o sea, me di cuenta, no me di cuenta, me enteré que los dinosaurios no eran reptiles. He pasado toda la vida creyendo que los dinosaurios eran reptiles gigantes. Y no son reptiles, po. Son de una filiación propia que se llama dinosauria. Y que están más cerca evolutivamente de las aves que de que de los reptiles. No son aves. Los dinosaurios eran dinosaurios. Y bueno, ya habían... No vi el ensayo de la UTEM. Y... África, pásalo bien. Hay elefantes y jirafas también. Y había un ave que se llamaba el ave elefante. ¿Qué les parece eso? Porque era muy grande. Era un ave de 4 metros, de 3 o 4 metros. Imagínense un pájaro así de grande, yo me muero de susto. De verdad que me muero de susto. Busquen en Wikipedia, aves elefante.
43. En esos días, cuando no estaba, veíamos a veces al gato pasearse entre las mesas, llorando, buscándolo. A partir del segmento anterior, se infiere respecto del gato que, ya, aquí nos están pidiendo directamente habilidades de inferencia. Así que tenemos permiso para inferir. Bien. Entonces, se infiere que recorría los lugares que su amo frecuentaba, buscaba compañía humana, llamaba la atención para que lo alimentaran, prefería ir al restaurante que volver al departamento vacío, era una presencia constante en las lanzas. Los gatos son mamíferos, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? En esos días cuando no estaba veíamos a veces al gato pasearse entre las mesas, llorando, buscándolo. Primera vez que me dicen que tengo cara de gato. Me han dicho que soy un oso, que soy un conejo, que soy un chancho, pero nunca me habían dicho que tenía cara de gato. Efectivamente, lo que podemos inferir es que si el amo, se nos dice que al amo del gato le gustaba ir a las lanzas. Entonces, cuando no estaba el amo, el gato se paseaba por las mesas. De eso podemos inferir que el gato iba a los lugares a los que iba el amo. Por lo tanto, la alternativa correcta es A de África. Pásalo bien. Hay elefantes y jirafas también. Ya, 44. Según el título del libro al que pertenece esta crónica, es una postal urbana. ¿Por qué? ¿Qué es una postal? A ver, veamos. Según el título del libro, que es Postales Urbanas, ¿qué es una postal? Saquémoslo como por connotación. ¿Qué muestran las postales? La A respondería la pregunta ¿por qué se llama postal urbana? No. Lo urbano, ¿cierto?, tiene que ver con lo que ocurre en la ciudad, en los barrios citadinos. Entonces, A, B y E, que están centradas más bien en la historia del gato, no son buenas respuestas.
Es una postal urbana porque es como una fotografía pequeña que quiere mostrar algo, una escena vivida pequeña de la ciudad, para dar una idea de la ciudad. Eso es una postal. Como una postal es una foto, que habitualmente es un regalo, un souvenir, regalo de viaje, y muestra la escena cotidiana de una plaza de barrio, de una típica plaza de barrio. Por eso decimos que en la 44 la respuesta correcta es la D. Si es crónica, ¿no es literario? No, hay crónicas que son literarias y hay crónicas que no. La crónica, chiquillos y chiquillas, que veo que los está complicando bastante, es un género que está a medio camino entre el periodismo y la literatura. Como chum. Ya. Está a medio camino entre el periodismo y la literatura. Hay crónicas que son más periodísticas, porque tienen una intención más informativa, que son las crónicas de los diarios. Y hay crónicas que son más literarias, porque tienen una intención más estética, más artística. A mí en un primer lugar me pareció que este texto era un microcuento, no una crónica. Em, la diferencia es que la crónica no es ficticia. El microcuento sí es ficticio. El problema es la ficción. Pero con el texto no teníamos cómo saber si era un texto ficticio o no. ¿Saben qué? Tengo un lag muy grande entre lo que ustedes dicen y lo que... O sea, entre ustedes y yo. Miren, quiero que ustedes digan África en el chat cuando yo cuente tres. Quiero saber cuánto lag hay. Uno, dos, tres. Ya, África, Memo Morales. Ya. Ah, no tenemos tanto lag. Tenemos como 7 segundos de lag. Ya yo pensaba que era más. Ya. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa una opinión con relación a esta crónica? La crónica narra la solidaridad de los transeúntes para con el gato, trata de las costumbres de los jóvenes urbanos, muestra una fiel y melancólica descripción de una tarde otoñal, detalla las andanzas de un gato por los alrededores de la Plaza Ñuñoa, describe el ambiente de los parroquianos de Las Lanzas. Como ven, mis queridos y queridas, lo que se nos pide acá es que distingamos hechos de opiniones en estos enunciados. Vicente, ¿por qué está despotricando contra el profe todo el rato? ¿Dónde hay una opinión? Se nos pide que reconozcamos en cuál de estos 5 enunciados hay una opinión.
Ya, pobre Vicente, no lo traten tan mal. Si ponga cara de malo. Ya, miren, veamos una por una y analicemos dónde hay hechos y dónde hay opiniones. La crónica narra la solidaridad de los transeúntes para con el gato. ¿Hay juicio de valor ahí? No hay juicio de valor. Se nos resume un aspecto del texto. B. Trata de las costumbres de los jóvenes urbanos. ¿Hay juicio de valor? No, nos dice de lo que trata el texto. C. Muestra una fiel y melancólica descripción de una tarde otoñal. Ahí sí hay juicio de valor, pues. Dice que es fiel y melancólica descripción. Yo podría decir, no, yo he ido a las lanzas y en verdad no es fiel. No es fiel a lo que se siente cuando uno está ahí. Uno podría tener una opinión distinta. Señor Vicente, ¿qué opina usted? La alternativa correcta era la C. D. Detalla las andanzas de un gato por los alrededores de la Plaza de Ñuñoa. También es una descripción. E. Describe el ambiente de los parroquianos de las lanzas. Solo hay opinión aquí, cuando nos dice que es fiel y melancólica. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Y esto se trata de comunicarnos bien, chiquillos. Esto no funciona mientras nos comuniquemos bien. Y los espíritus emprendedores valoran la buena comunicación. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ahora creo que es un momento adecuado para que nos vayamos a la pregunta de desafío. Para aprovechar mejor el tiempo, el receso de hoy lo haremos con una pregunta de la sección de plan de redacción, porque llevamos un tiempo sin aproximarnos a eso. Así que nos vamos a la pregunta de desafío, que es presentada a ustedes por Universidad Mayor. Me pidieron cara de enojado. Ya, ahí está la cara de enojado. Ahora los dejo con la pregunta de desafío. Voy a tomarme 5 minutos nomás para que aprovechemos el tiempo. Nos vemos.
Oye, Pablo, ¿te imaginas? ¿Y se te quedara el micrófono prendido? Sí. Y los cabros escucharan cómo te pones a cantar y a decir ridiculeces entre medio. Sí, ojalá no me pase nunca eso que se me quede el micrófono prendido y escuchen las cosas que yo hablo. Aparte que van a creer que estoy solo, que hablo solo. Entonces, no, pues no me parece que eso sea bueno. Sí, ojalá que no se me quede nunca el micrófono prendido porque yo me pongo a cantar y me van a escuchar cantando canciones de Chayanne y no, pues a mí me daría vergüenza eso. Chu, 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 chu. Ya, volvemos entonces con la pregunta de desafío de Universidad Mayor. Los vi peleando. ¿Por qué están peleando? No me gusta que peleen. El mito de los centauros. Uno, entre todos los centauros, Quirón, hijo de Cronos y la ninfa Filra, fue el único centauro sabio, respetable y sensible. ¿Quién de ustedes es sabio, respetable y sensible? Origen del primer centauro. La unión de la nube Néfele y el héroe Ixión. Recuerden que los griegos personificaban todo, así que podía unirse una nube con una persona. 3. Constituían una raza de bárbaros corceles semihumanos. 4. Habitaban la región de Tesalia, en la primitiva Hélade. 5. Los centauros simbolizan la eterna oposición entre civilización y barbarie. Wow. Me gusta esta pregunta porque me encantan los mitos griegos. Primero, lo primero que tenemos que responder es ¿qué son? ¿Qué rayos son los centauros? Son una raza de bárbaros corceles semihumanos. Si no tenemos idea de eso, no podemos entender el resto de las cosas. Luego que se nos ha dicho qué es un centauro, podemos ya pasar a explayar el origen. Esto sigue una estructura más o menos clásica, ¿no? El primer centauro nació de la nube. Mi Piti Segueres me hace no leer también. De la unión de la nube Nefele y el héroe Ixión. ¿Dónde estaban? Estaban en la región de Tesalia, en la primitiva Hélade. En términos generales, aquí de repente la dificultad podría estar, si es que no supiéramos ya, porque ya tenemos claro que la única que empieza con 3 2 4 es la B, pero si no queremos hacer trampa, tendríamos que estas dos
nos dicen, la uno y la 5 nos dice algo, nos dicen cosas particulares. Pero la uno nos habla de algo de un solo centauro, mientras que la 5 habla de algo que es válido para todos los centauros. Entonces va primero la 5. Los centauros simbolizan la eterna oposición entre civilización y barbarie, y luego se nos habla de un centauro particular. El bueno de Quirón, hijo de Cronos y la ninfa Filira, que fue el único centauro sabio, respetable y sensible. Entonces, miren, amigo Vicente, pongamos las cosas claras. No quiero privarte de la oportunidad de participar de la clase, pero estás produciendo una situación en la que se dificulta que hagamos lo que tenemos que hacer en este espacio virtual. Entonces, te tengo que advertir que si persistes en actitudes ofensivas hacia los demás, tendré que expulsarte del chat. No es algo que me gustaría hacer, pero es solo, no es porque quiera coartar tu libertad, sino porque se tiene que crear el ambiente, aunque sea en un espacio virtual, el ambiente, un ambiente afín al objetivo que tenemos aquí, que es aprender. Ese ambiente afín no implica que no podamos decir bromitas y cantar la canción de África y hablar de dinosaurios, pero siempre en un marco de respeto, porque si no nos ponemos brutos. Y no, a mí no me gusta nada eso. Ya, denme 2 segundos entonces para abrir la guía e ir a, como habíamos dicho, miren, ahí se ve bien lo que está a mi lado. No, ¿cómo también lo puedo hacer si yo quiero estar aquí? Miren, tengo una polera de lenguaje y comunicación. Voy a abrir la guía de lo que aparece acá al lado. No, ahí al lado. Es difícil esto de la realidad virtual. Me gustaría colocar un fondo donde saliera la ciudad moviéndose y pareciera que yo estoy volando como Superman. Algún día espero que los diseñadores de puntaje nacional me permitan realizar ese sueño. Vamos a ver mundos literarios, ¿ok? Y como empezamos más tarde hoy, nos vamos a extender un poquito más, po. Así que los que se quieran quedar, que se queden. Los que no, pueden luego ver la clase en YouTube. Así que si me dan 2 segundos.
Ya, tengo la guía abierta. Entonces, no, pues no esto es lo que yo quiero. Lo que yo quiero, lo que yo quiero mm, es esto. Esto es lo que yo quería. Ya, vamos a ver el tema de los mundos narrativos, que es algo sobre los que les pueden preguntar y lo que en realidad habitualmente preguntan. ¿Cómo empezar a tratar este tema? Yo lo encuentro entretenidísimo. Es un tema que yo encuentro fantástico. Saben que el chat se me va para arriba todo el rato. Entonces como yo siento que hay un lag, pero no es eso, es que el scroll se me va para arriba sin que yo se lo pida. Ya. El tema de los mundos narrativos requiere una explicación previa. El tema de los mundos narrativos requiere que hablemos de que en la ficción, recuerden, la ficción se opone a lo fáctico, a los hechos que suceden. La ficción son hechos que se construyen de forma imaginaria. ¿No es cierto? Entonces, la ficción se diferencia, ya como lo decía Aristóteles, hace 2300 años, 2300 y más años, en que con respecto a la historia, que es la historia, y ahora podríamos llamarla historia, el periodismo, otros registros escriturales, se enfocan en decir lo fáctico, la verdad, lo que ocurrió. En cambio, la ficción se enfoca en lo verosímil. Un mundo literario, un mundo ficticio, para ser tal, debe ser verosímil, en cierto sentido. Vicente, estás desconcentrando mucho. Disculpa, no era mi intención, pero te voy a tener que suspender. Ya. Entonces, ahora ya no va a aparecer este niño, se supone. Ya. Ahora concentrémonos, por favor. Por favor. Por favor. Que nos quedan 20 minutos de clase a los que les podemos sacar mucho provecho. Mucho, mucho, mucho provecho. Le está diciendo que lo que correspondía a la ficción no es la verdad,
no es que sea que la ficción refiere a hechos verdaderos, sino que refiere a hechos imaginarios. Y la categoría que responde a la ficción no es la verdad, entonces es la verosimilitud. Aristóteles decía que la verosimilitud era aquello que podría ser verdadero, sin serlo. Ahora bien, un tipo de mundo literario es un mundo construido para cada universo textual, o sea, cada historia de ficción construye un mundo que puede ser más o menos parecido al nuestro y puede ser más o menos verosímil en distintos aspectos. La verosimilitud no es una mentira, la verosimilitud es lo que podría ser cierto. Digamos, la verosimilitud es lo creíble, lo convincente, de cierta medida, que tiene un relato literario. Hay, evidentemente, ficciones más verosímiles que otras, pero si se fijan bien, no sé, por decirle, Harry Potter rompe el pacto de verosimilitud realista, porque introduce elementos mágicos, etcétera, etcétera, pero mantiene un pacto de verosimilitud psicológico en la medida en que sus personajes se enfrentan a situaciones arquetípicamente humanas. Here comes the pain, dice. Lo verosímil tiene apariencia de verdadero. Mira tú, está interesante la forma la que definiste. Por ejemplo, Game of Thrones evidentemente tiene elementos que rompen con la verosimilitud realista. Hay dragones, hay fuego valirio, hay gente que resucita. Esas cosas no las vemos en el mundo cotidiano. Pero en cambio es verosímil en la psicología de sus personajes. Entonces, cada mundo narrativo mantiene la verosimilitud en distintos aspectos. De acuerdo a cómo se configura la verosimilitud de un mundo narrativo determinado, podemos reconocer distintos tipos de mundos. Y eso los veremos en una lista que doy a continuación. Tenemos primero el mundo real o cotidiano, realista más bien, es aquel que tiene el pacto mimético viene de mimesis, de imitación, más fuerte, con más anclaje con respecto a lo que entendemos que es el mundo. Evidentemente, lo realista es histórico. O sea, si no sé, pues, en el siglo XVIII le mostramos un cuento realista de hoy en día a alguien, no lo encontraría realista. Pensaría que está lleno de elementos mágicos.
un control remoto, eso es magia, no es realismo. Por eso digo que lo realista es histórico. ¿Qué significa que sea histórico? Que cada momento histórico tiene su concepto de lo que significa el, el realismo. Cada momento histórico tiene su concepto de qué es lo que vendría a ser realista. Bueno, el mundo real o cotidiano no rompe de ninguna forma con lo que un momento histórico piensa que es lo real. Ya. Luego está el mundo de lo mítico y lo legendario, que como el juego de cartas, medio frío, quiero subir el aire acondicionado. No sé cómo se hace. Ahí está. Ya. El mundo mítico legendario, tal como un juego de cartas que jugaban las personas cuando yo era más joven, no sé si todavía se juega, es precisamente el mundo que remite al mito y las leyendas. ¿Qué son los mitos? Los mitos son relatos que quieren explicar la realidad. Fundamentalmente un mito es un relato que quiere explicar por qué la realidad es como es, a partir de sus orígenes. Entonces, por ejemplo, algunas culturas orientales explican el origen del universo a través del huevo cósmico. Los griegos, primero estaba el caos, después se ordena, aparece Cronos, aparece el tiempo y la tierra, Cronos y Gea. En el mundo mítico se le pretende dar sentido mediante un relato a algún aspecto de la realidad. Pero no todos los mitos son de creación, po. También hay mitos que explican por qué, por qué hay que trabajar. Por ejemplo, en la Biblia dice que hay que trabajar porque los seres humanos desobedecieron a Dios y comieron la manzana de Adán. O sea, la manzana de Adán, la que ofrecía la serpiente. Entonces, por eso Dios condenó al ser humano a ganarse, a comer del fruto de su trabajo y a la mujer a parir con dolor. ¿Todos los mitos son falsos? No, no necesariamente. O sea, es que eso implicaría meterme con las creencias de la gente y a mí no me interesa que en mi clase se diga que hay creencias religiosas que son sí y otras que son no. Quiero respetar las que cada uno y una de ustedes tenga. Entonces, claro, yo puedo hablar de los mitos mapuche, pero una persona de cultura mapuche puede pensar que esos mitos son historias ciertas y está en su completo derecho de cultivar la vida religiosa que le parezca mejor a su vida, a su cultura, etcétera.
Cristian dice, ¿los mitos son inventados para darle una razón u origen a algo? Exactamente. Muy buena síntesis, caballero. Muy bien. Lo legendario, por otro lado, a diferencia de lo mítico, no pretende dar una explicación a hechos trascendentes, como la creación del universo, porque hay que trabajar y cosas así, sino a algún hecho particular. Puede, de hecho, no darle una explicación a nadie, a nada, perdón. Sin nihilismo, todos nos imaginamos que así va a ser tu postura. Lo legendario exactamente es aquello que tiene que ver con el mundo de las leyendas, con las historias que cuentan los pueblos, donde habitualmente también aparecen seres que no encontraríamos en un mundo realista. Por ejemplo, hay un mito nórdico, germánico, que es el mito del doppelganger, cuya traducción literal sería el doble andante, el doble caminante, pero uno lo dice en castellano, el mito del doble. El mito de que de repente se te aparece frente a ti alguien que es igual a ti. Y cuando tú ves a esa persona que es igual a ti, significa que te vas a morir. Luego la tradición ha tratado el mito de muchas maneras diferentes. El mito del doble. En Chile tenemos mitos como, o sea, eh, tenemos personajes legendarios como el Trauco, el Caleuche, el Imbunche, etcétera. Tenemos una larguísima tradición. ¿Qué diferencia la leyenda de los mitos? Fundamentalmente que los mitos pretenden dar la explicación a hechos sobre la realidad material, sobre el universo, la realidad social y la realidad humana. Las leyendas no tienen esa explicación trascendente, no quieren dar, no son la explicación de aquellas cosas que son fundamentales para el ser humano saberlas. El otro día escribí un mito falso y fui súper feliz al escribirlo. Lo publiqué en Facebook y me sentí orgulloso de mi trabajo. Tres. El mundo maravilloso. Los creepypasta, o sea, Slenderman es como una especie de leyenda, es una leyenda contemporánea. Efectivamente, es lo que se llaman leyendas urbanas y actualmente ya están las leyendas urbanas de internet, los llamados creepypasta, estos orígenes. Por ejemplo, hay uno que dice que Rugrats en verdad es la historia de una niña que existió, que alucinaba con que era Angélica Pickles, que alucinaba que los otros monos existían. Efectivamente, la capacidad del ser humano para poder hacer mitos y leyendas es propia de su capacidad imaginativa y de explicar la realidad de distintas formas. Así que nunca vamos a dejar de hacer mitos ni dejar de hacer leyendas.
Ya. El mundo maravilloso. A ver, el mundo maravilloso es un mundo cuyas reglas de verosimilitud no coinciden con las reglas de verosimilitud de un mundo realista, porque integran criaturas y aspectos de la realidad que no, bueno, no coinciden con la idea que tenemos de la realidad. Entonces, para darles un ejemplo, el mundo de lo maravilloso es como el Señor de los Anillos. En el Señor de los Anillos uno ve que hay elfos, hay hobbits, hay, hay magos, están los ents, los árboles que pelean y tienen cara. Veamos este ejemplo. Muchos lectores nos iniciamos en nuestra adolescencia leyendo El Señor de los Anillos. ¿Qué me hubiesen hecho? Preguntó Frodo, que trataba de hacer... ¿Qué trataban? No, ya, de nuevo. ¿Qué me hubiesen hecho? Preguntó Frodo. ¿Qué trataban de hacer esos jinetes negros? Trataban de atravesarte el corazón con el puñal de Morgul, que queda en la herida. Si lo hubieran logrado, serías ahora como ellos, solo que más débil, y te tendrían sometido. Serías un espectro bajo el dominio del Señor Oscuro y te habría atormentado por haber querido retener el anillo. Si hay un tormento mayor que el de perder el anillo y verlo en el dedo del Señor Oscuro. Qué excelente pregunta, Fernanda. ¿Cuál es la diferencia entre lo fantástico y lo maravilloso? En lo maravilloso, el mundo siempre fue de esa manera distinta a nuestro mundo. Siempre fue así. En cambio, un mundo fantástico supone un mundo realista cotidiano cuyas reglas se rompen. Hay un quiebre en la realidad cotidiana que permite el ingreso de la fantasía. En El Señor de los Anillos nos parten hablando de la comarca donde está Bilbo, que va a celebrar su cumpleaños, y llega el Gandalf y hace unos fuegos artificiales. Siempre fue así, pues tú salías un día a dar un paseo y te podéis encontrar un elfo, y bueno, así son las cosas. ¿Qué le voy a hacer? El mundo es como es, pues. En cambio, en el mundo maravilloso se parte de un mundo realista. Inicialmente se nos presenta un mundo realista, solo que en ese mundo realista en algún momento hay un quiebre, que por lo general genera en los personajes cierta duda con respecto a la realidad. ¿Será esto real o no? Entonces, Narnia, como alguien dijo, es fantástico, como dijo Shinji. No, o sea, ya, ordenémonos. Lo fantástico puede tornarse maravilloso después, pero es fantástico cuando todavía se mantiene dialogando con el mundo cotidiano. En el primer Harry Potter tendríamos que ver elementos fantásticos, ¿cierto? Porque al principio Harry Potter cree que es normal, pues él no tiene idea de que es el hijo del mago más bacán y todo eso. Drácula es fantástico, perfecto, Jane. En Drácula nos muestra una sociedad
victoriana típica del siglo XIX, donde hay un elemento, que es el personaje de Drácula, que es un vampiro que manifiesta características extrañas. Se rompe la realidad. Preguntan para qué sirve saber esto. Es posible que aparezca una pregunta que diga lo siguiente: ¿a qué tipo de mundo pertenece el texto anterior? Entonces, ahora ustedes pueden responder esas preguntas. El mundo utópico. Utopía viene de utopos. Topos en griego es lugar, y es un lugar que no existe. La utopía prefigura una sociedad donde el mundo ha logrado superar sus problemas sociales, existenciales, vivenciales, etcétera, y por tanto se muestra como una versión perfecta de lo que en el momento presente se entendería por perfección. O sea, al igual que el mundo realista, es histórico. Porque cómo nos imaginamos una utopía hoy día no es igual a cómo nos vamos a imaginar una utopía, o sea, cómo se imaginaban la utopía en el siglo XVI o en el siglo XV. Es el mundo casi perfecto, el que soñé por tanto tiempo, el que me hace vibrar. Entonces, el discurso de la utopía también tiene como función mostrarnos cómo sería la realidad, permite criticar la realidad social en la que vivimos, porque nos permite ver que el mundo podría ser de otra forma. Y por eso el discurso utópico también tiene una función crítica. Lo contrario de una utopía, y es una palabra más nueva, es la distopía. Como en 1984, o la película Brasil, que es un mundo que se fue a las pailas. Lo que no es utópico es lo distópico. Luego está el mundo onírico. La utopía siempre es positiva, claro, porque cuando es mala se llama distopía. El naturalismo es parte del mundo cotidiano. Voy a mandarle el link, ya, del PDF. Ya, el mundo onírico. El mundo onírico es la representación de cierta experiencia que tenemos todos los seres humanos cuando dormimos, que son los sueños. Hay distintas teorías para explicar el origen de los sueños y si acaso tienen o no algún significado. No me voy a meter en ese tema. Lo que sí voy a decir es que de lo onírico nos esperamos reglas distintas a la de la realidad cotidiana y no se cuestionan. El mundo onírico carece de lógica. El mundo onírico, no sé, pues, a mí me pasa de repente estoy soñando y veo una persona, no sé, pues, un amigo que tuve a los 15. Y luego ese amigo que tuve a los 15 es un amigo que tengo ahora, pero yo no los vi cambiar y me relaciono con él todo el rato como si fueran la misma persona. O estoy acá, no, estoy soñando que estoy haciendo una clase online
Y de repente salgo de aquí, de donde estoy, y estoy en un barco, y bueno, yo no me pregunto por qué estoy en ese barco, es lo más natural del mundo. Eh, en ese sentido podemos decir que el mundo onírico no respeta la lógica. Ahora, para hacer un mundo onírico no es necesario decir que el personaje está soñando. El mundo onírico no se explica por decir Juanito soñaba que tal y tal y tal cosa, sino que es un mundo que se parece a los sueños, como este ejemplo de la gran María Luisa Bombal, del que no me abstendré de leer en voz alta. Volqué la frente para mirarte. Tu cabeza se recortaba extrañamente sobre un fondo de cielo donde grandes nubes galopaban, también como enloquecidas. Noté que tus cabellos y tus pestañas se habían oscurecido. Parecías el hermano mayor del Ricardo que nos había dejado el año antes. El viento, mis trenzas aleteaban deshechas, se te enroscaban al cuello. Henos de pronto sumidos en la penumbra y el silencio y penumbra eternos de la selva. El caballo acortó el paso, con precaución y sin ruido salvaba obstáculos, rosales erizados, árboles caídos cuyos troncos mojados corroía el musgo, hollaba lechos de pálidas violetas inodoras y hongos esponjosos que exhalaban al partirse una venenosa fragancia. Pucha, no vi la película Jumper, entonces no sé cómo se reconoce cuando es onírico por este flujo de imágenes que no siguen una lógica común. O van a ser las 8:30 y nos quedan Mundo de lo Real Maravilloso y el de la ciencia ficción que no aparece aquí. Vamos a empezar la próxima clase haciendo un resumen de esto, porque si no me voy a extender muchísimo más. Entonces, la próxima clase vamos a retomar este tema. Yo estaba súper entretenido también, no me di cuenta que el tiempo pasó tan rápido. Es increíble esta cuestión del paso del tiempo. ¿Ustedes creen que yo expreso bien mis ideas? ¿Ustedes creen que expresan bien ustedes las suyas? Los espíritus emprendedores saben cómo expresar sus ideas. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya chiquillos, pronto les daré la fecha de recuperación de la clase esa que se nos fue a las pailas. Me tengo que poner de acuerdo con el equipo. Nos vemos por ahora el próximo miércoles. Que les vaya muy, muy, muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego.